Toca resolver el ejercicio F13-5 del libro de dinámica por Gibeler, donde nos dice la rigidez del resorte es K igual a 200 Newton por metro y no está estirado cuando el bloque de 25 kilogramos está en el punto A. Determine la aceleración del bloque cuando S igual a 0,4. La superficie de contacto entre el bloque y el plano es liso. Bien, entonces, vamos a estudiar un poco de qué trata. Vemos un bloque de 25 kilogramos que se va a desplazar una distancia de 0,4 metros de manera horizontal debido a la acción de esta fuerza F de 100 Newton, que va a actuar de manera constante, de manera permanente. También vemos que está atado a un resorte que al desplazarse obviamente va a sufrir una deformación. Nos dice que en el punto A este resorte está sin ser estirado, sin ser deformado. Está pidiendo la aceleración en este punto. Bien, entonces eso es lo que vamos a anotar. La aceleración por acá, ¿no? Cuando S, en este punto entonces, S igual a 0,4 metros. Tenemos el triángulo universal de cateto 0,4, por acá 0,3. Entonces esta distancia, al que le voy a llamar L, va a ser igual a 0,5 metros. Entonces se puede apreciar claramente que inicialmente el resorte, al no estar comprimido, tiene una longitud inicial de 0,3 y en el punto digamos B, por acá, cuando ya la posición es 0,4, se ha estirado hasta 0,5 metros, por lo que la deformación ahí, voy a utilizar ese símbolo. La deformación sería igual a 0,5 menos la inicial 0,3, por lo que la deformación del resorte para este punto sería 0,2 metros. Bien, entonces hemos trabajado un poquito con el resorte, con la deformación, hemos calculado su deformación y entonces ahora sí vamos a hacer el análisis de fuerzas, pero para eso necesitamos trazar un sistema de referencia. A lo largo, aprovechando la dirección del movimiento. El movimiento va para la derecha, desde acá. Y entonces voy a aprovechar la superficie para trazar el sistema, en términos de S. Y por acá, en la parte inicial, donde empieza todo el movimiento, el cambio de la posición, el otro eje. Bien, entonces tenemos los ejes. Vamos a trabajar teniendo el eje horizontal de nombre S. Listo, ese va a ser el eje principal y un eje perpendicular al S. Al decirnos que el plano es liso, no hay fricción. Entonces estas fuerzas en el eje perpendicular a S no tiene mucha importancia porque no lo vamos a necesitar, porque el cambio de movimiento está a lo largo del eje S. Bien, entonces
A ver, vamos a hacer ahora sí el diagrama de cuerpo libre. Para eso necesito cortar. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre en este punto, en el punto B, puesto que ahí es donde me está pidiendo que calcule la aceleración. Esta aceleración me está pidiendo calcular, pero en este punto la aceleración y la fuerza elástica dependen de la posición. En este caso la fuerza elástica va a depender de la posición, es una fuerza variable. Entonces la aceleración también va a ser una magnitud variable, pero que me está pidiendo específicamente calcular la aceleración en este punto. Entonces voy a analizar todas las fuerzas que están actuando sobre este bloque en este instante, en este punto. Entonces para ello voy a aislar ese sistema del bloque para hacer el diagrama de cuerpo libre, y para eso necesito cortar imaginariamente este resorte. Entonces voy a realizar el diagrama de cuerpo libre solamente para el bloque y en este instante, en este punto. Diagrama de cuerpo libre. Bien, ya podemos apreciar la fuerza F de 100 debido a que hemos cortado el resorte imaginariamente. Entonces ahí vemos que al resorte lo estamos estirando, entonces se produce una fuerza interna, una fuerza interna de esta manera, en esa dirección, porque lo estamos estirando. Bien, esa fuerza, esta fuerza elástica del resorte se calcula siempre multiplicando el K por la deformación. En este instante la deformación ya lo tenemos calculado ya. Vamos a emplear ese símbolo y entonces tenemos ya las fuerzas, pero también podríamos complementar con la fuerza vertical, tanto de la fuerza de gravedad, esta de acá, y también la reacción por acá. Entonces ahí tenemos la reacción perpendicular a la superficie, porque la superficie es lisa, y la fuerza de gravedad mg, considerando a la gravedad igual a 9.81 metros por segundos al cuadrado. Bien, tenemos todas las fuerzas, vemos quienes ya están dentro de los ejes principales y quienes todavía necesitan de descomponer la fuerza. Bien, a ver, podemos apreciar que esta fuerza la fuerza elástica está inclinado respecto a los ejes principales de nuestro sistema de referencia. También hay que especificar, para ya aplicar las leyes de Newton, que nuestro sistema de referencia, al estar ubicado en la superficie, es un sistema de referencia inercial, ya que la superficie o este observador carece de aceleración. No tiene aceleración, y entonces sí podemos aplicar las ecuaciones o las leyes de Newton para este ejercicio. Bien, entonces vamos a simplemente descomponer esta fuerza.
A ver, en una componente horizontal y en una componente vertical. Ahí tenemos. Y ahora sí, solamente tenemos que establecer los valores de la componente. A ver, tenemos ya acá formado el triángulo universal 3, 4 y 5. Entonces esta fuerza va a ser igual a K por la deformación y por el coseno de, en este caso, 37, ¿no? 4 quintos. Entonces por 4 quintos acá. Listo. Y esta de acá va a tener un valor de la rigidez por la deformación y por 3 quintos, ¿no? Entonces ya tenemos los valores y ahora sí, esta fuerza elástica ya no nos interesa, puesto que estamos trabajando con sus componentes. Bien, ahora sí le vamos a dar solución al ejercicio. Vamos a solucionar, porque ya tenemos todo preparado. Entonces, a ver, analicemos qué está pasando en el eje Y. En el eje Y podemos apreciar que no hay cambio de movimiento. Entonces todo está equilibrado. Entonces podemos decir simplemente que en el eje Y hay equilibrio. Y si es que hay equilibrio, todo se sintetiza que todas las fuerzas, o es decir, la fuerza resultante va a ser igual a 0. Podríamos hallar R, pero de nada nos sirve. ¿Por qué? Porque la superficie es lisa, ¿no? Solamente cuando es rugoso hay una relación de la normal con esa fuerza de fricción, pero cuando es liso no. Entonces no es necesario calcular esas fuerzas verticales, en este caso el R, porque todo lo demás ya conocemos. Entonces de frente nos concentramos en la solución en el eje S, ¿no? Entonces este de Y está refiriéndose a este eje. El otro va a ser el eje S. Bien, entonces ahí ya las cosas cambian. Este cuerpo está acelerado y aquí ya tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. ¿Y qué nos dice la segunda ley de Newton a lo largo del eje S? Que la fuerza resultante simplemente es masa por la aceleración. Entonces reemplazamos todas las fuerzas, ¿no? Las que van hacia la derecha positivas, como 100, y contrarias negativas, ¿no? Por ejemplo, esta de acá menos la rigidez por la deformación, todavía por 4 quintos, ¿no? Igual a la masa, vemos que, a ver, acá lo vamos a anotar, la masa es 25 kilogramos, todo está en el sistema internacional, entonces anotamos 25 por la aceleración. Bien, entonces vamos a reemplazar todos los datos, simplemente vamos a reemplazar y vemos que nos faltan. A ver, 100 menos K, tenemos por acá, tenemos el valor de K, que es 200. Vemos que está en el sistema internacional, no hay ningún problema por la deformación. La deformación ya lo tenemos calculado, 0,2, también está en metros, no hay problema. Y 4 quintos sería el coseno de 37, 4 quintos. Ya está,
igual a 25 por A. Bueno, ya todo es numérico, simplemente es operar. ¿Y qué tendríamos? Que la aceleración en este punto, cuando es igual a 0,4, sería igual a 2.72 y la aceleración sería en metros segundos al cuadrado. Entonces ya tenemos la solución del ejercicio. Estaba relativamente sencillo, no era necesario entrar al mundo de la cinemática. Como nos piden la aceleración, ya de frente evaluamos en el punto S igual a 0,4, sobre todo esta fuerza elástica que es una función de la deformación que sufre el resorte, ¿no? Ahí hemos hecho un análisis que la deformación es 0,2 y ya solamente aplicamos la segunda ley de Newton, la ley del movimiento, y reemplazamos todos los datos. Ya la parte operativa es sencilla. Entonces de esa manera seguimos resolviendo los ejercicios de dinámica del libro escrito por Gibeler.